Imagina por un momento que todo lo que crees sobre tu dolor está equivocado, no malinterpretado, no exagerado, no parcialmente cierto, equivocado. Imagina que has pasado años, quizá décadas, intentando curar una herida que nunca existió, mientras la verdadera supuraba en silencio, oculta detrás de las máscaras que tú mismo aprendiste a usar. ¿Y si el dolor que sientes no es realmente tuyo? ¿Y si es solo el eco distorsionado de otro dolor, más antiguo, más profundo, uno que jamás te atreviste a nombrar? Intentas curar tu ansiedad sumergiéndote en la productividad. Intentas silenciar tu soledad acumulando relaciones desechables. Ahogas la sensación de no ser suficiente buscando títulos, seguidores, reconocimiento. Pero al final del día, en el silencio, vuelve el mismo dolor, el mismo vacío, la misma pregunta que arde sin respuesta. ¿Por qué nada de esto me llena? Carl Jung escribió que lo que resistes, persiste. Pero fue aún más lejos. Advirtió que cuando no reconocemos nuestro verdadero dolor, creamos sustitutos, heridas simbólicas que podemos mostrar al mundo sin parecer débiles. Creamos dolores aceptables, dolores que la sociedad entiende, dolores que podemos exhibir sin vergüenza. Pero ¿qué pasa con el dolor real? Ese que nació cuando solo eras un niño, intentando entender por qué el amor venía con condiciones. Ese que surgió el día que aprendiste que mostrar tus emociones era peligroso. Ese que se enraizó en el momento en que decidiste, inconscientemente, que ser tú mismo no era suficiente. Enterraste ese dolor. Aprendiste a llamar ambición al desespero por demostrar que tienes valor. Aprendiste a llamar independencia al miedo a ser abandonado. Y quizá incluso llamaste madurez a esa anestesia emocional que te impide sentir cualquier cosa con profundidad. Pero el cuerpo recuerda, el alma recuerda, y por más que tu mente intente controlar la narrativa, hay una sombra dentro de ti que observa, silenciosa, paciente, esperando el momento en que todo empiece a desmoronarse, porque se desmoronará. Siempre se desmorona cuando intentas construir tu vida sobre un dolor mal comprendido. Imagínate ahora mirando al espejo. Pero el reflejo no es tu rostro, es un archivo, páginas y páginas de cada vez que intentaste curar el dolor equivocado. Cada decisión, cada amor elegido por miedo, cada éxito que fue, en realidad, una huida, cada silencio donde debió haber un grito. Y entonces, surge la duda que ya no puede ser evitada. ¿Y si toda mi vida fue moldeada por el dolor equivocado? Imagina el peso de eso. No como culpa, sino como revelación. ¿Qué hacer con ese descubrimiento? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que tal vez todo lo que construiste fue una respuesta a algo que ni siquiera deberías estar intentando reparar? Aún peor, si ese no es el dolor verdadero, ¿dónde entonces se esconde? Y aún más inquietante, ¿qué pasa cuando esa sombra comienza a gobernar tu vida? ¿Lo sientes? No es solo curiosidad, es un escalofrío en la espalda, porque algo dentro de ti sabe que esta pregunta jamás fue formulada con tanta claridad. Y una vez que se formula, ya no puede ser ignorada. Prepárate. Lo que está a punto de ser revelado puede desestructurarlo todo, pero también puede ser el primer paso para, por fin, encontrar tu dolor real. Y con él, la verdad que llevas toda una vida evitando. Has estado mirando el síntoma, la ansiedad, la tristeza, la soledad, la fatiga emocional que te hace sentir como si arrastraras tu alma por un campo de escombros. Pero esos no son el problema, son apenas los ecos. Ecos de un núcleo psíquico no resuelto, enterrado profundamente en lo que Carl Jung llamó la sombra. Ese conjunto de aspectos de ti mismo que decidiste que no eran dignos de ser vistos, amados, aceptados. ¿Por qué harías algo así? Porque no tuviste opción. Porque en algún momento de tu infancia aprendiste, a través del lenguaje, el gesto, el castigo o la ausencia,
que ciertos sentimientos eran peligrosos, que ser vulnerable era vergonzoso, que pedir amor directamente podía ser motivo de humillación. Entonces, hiciste lo que millones de personas hacen para sobrevivir. Dividiste tu ser. A una parte la llamaste yo y la usaste para mostrarte al mundo. La otra parte la escondiste. Jung decía que la sombra no es solamente lo que es malo dentro de nosotros, también contiene todo lo que es potencial y aún no ha sido vivido. En otras palabras, no solo enterraste tu rabia, tu tristeza, tu miedo, también enterraste tu espontaneidad, tu capacidad de amar sin condiciones, tu sensibilidad, tu intuición, tu verdad más profunda. Y ese entierro no fue simbólico, fue neurológico. Cada vez que sentiste miedo de ser rechazado y reprimiste una emoción, reforzaste circuitos neuronales de defensa. Aprendiste a adaptarte, a complacer, a protegerte con máscaras. Pero lo más peligroso es esto: olvidaste que eran máscaras. Con el tiempo, comenzaste a identificarte con esa versión editada de ti mismo. Creíste que tú eras esa persona segura, controlada, fuerte, racional, y cualquier emoción que amenazara con romper esa fachada era vista como un enemigo. Aquí entra Nietzsche con su brutal lucidez. El hombre es el animal que se ha vuelto enfermo de sí mismo. No es la emoción lo que nos enferma, sino la represión crónica de lo que no estamos dispuestos a sentir. Nos volvemos enemigos de nuestro propio ser. Intentamos eliminar síntomas sin tocar la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La falsa creencia de que podemos sanar sin enfrentar lo que nos duele de verdad, de que podemos transformar nuestra vida sin tocar el núcleo de nuestra vergüenza, nuestro abandono, nuestro trauma ancestral. Creemos que basta con cambiar hábitos, leer libros, hacer terapia superficial, pero la herida real no vive en la superficie. Vive en esa parte de ti que aún cree que no merece ser amada si no está rota. En esa voz que susurra cada vez que estás a punto de confiar que no deberías. En ese impulso a sabotear lo bueno, porque lo bueno se siente extraño, peligroso, inmerecido. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que el ser humano no está destruido por el sufrimiento, sino por la pérdida de sentido. ¿Y qué sentido puedes encontrar si ni siquiera sabes cuál es tu verdadero dolor? Vivimos alienados de nosotros mismos. Alienación, no como desconexión social, sino como desarraigo ontológico. No sabes de dónde viene tu tristeza, no entiendes por qué repites patrones, no puedes explicar esa angustia que se cuela en medio de tus logros. Y eso es lo más devastador, porque cuando no sabes cuál es tu dolor verdadero, buscarás consuelo en lugares equivocados, y esos consuelos, aunque parezcan alivio, solo profundizan la herida. Construyes relaciones para no sentirte solo, pero terminas más aislado que nunca. Persigues metas para probar tu valor, pero cada éxito te deja más vacío. Te refugias en la mente porque el cuerpo te recuerda todo lo que no quieres sentir. Y entonces llegamos al dilema existencial. ¿Cómo puedes sanar algo que no reconoces como herida? ¿Cómo puedes abrazar partes de ti que nunca permitiste que existieran? La sombra no es un monstruo que debe ser destruido. Es una parte tuya que ha estado llorando en silencio por ser vista. Y cuanto más la ignoras, más toma control. Jung advirtió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Pero si esta fuerza es invisible, inconsciente, subterránea, ¿qué ha estado haciendo silenciosamente con tu mente, día tras día, sin que lo notes? No notas el momento exacto en que empezó a pasar. No hubo un día marcado en el calendario, ni una señal clara. Pero, sin darte cuenta, empezaste a construir una vida alrededor de una herida que nunca miraste. Y ahora,
Esa herida se convirtió en arquitecto de tus decisiones. Todo parece normal. Trabajas, socializas, publicas sonrisas digitalizadas, cumples tus deberes, pero algo debajo de la superficie sigue roto, algo que ni siquiera puedes nombrar, y es que lo más perverso de las heridas emocionales no es el dolor directo, es su capacidad de disfrazarse de normalidad, de filtrarse en tu lenguaje, en tu forma de amar, en tus silencios. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien sin estarlo? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces solo para no sentirte rechazado? ¿Cuántas veces te has perdido a ti mismo mientras intentabas ser suficiente para otros? Esto no es debilidad, es el resultado lógico de haber sido condicionado a sobrevivir emocionalmente. Desde niños, aprendimos que ciertos comportamientos eran más aceptables que otros. Aplaudieron nuestro buen comportamiento, nuestra obediencia, nuestra capacidad de ocultar el llanto. Así, nuestra psique fue moldeada por recompensas externas, y lo que no era recompensado fue reprimido. Pero lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma, y esa es la primera gran consecuencia invisible, la distorsión de tu autenticidad. Ya no actúas desde lo que realmente sientes o deseas, sino desde lo que crees que es correcto, seguro o aceptado. Así nace la máscara. Una versión cuidadosamente editada de ti, diseñada para protegerte, pero que termina aislándote de ti mismo. Y con el tiempo, esa máscara no solo cubre tus emociones, también bloquea tus decisiones más profundas. No eliges tu carrera porque te apasiona, sino porque crees que te dará aprobación. No construyes relaciones por amor, sino por evitar sentirte solo. No dices lo que piensas, sino lo que no ofenda. Y poco a poco, te vas borrando. La segunda gran consecuencia es el autoengaño. Te convences de que todo está bien, cuando en realidad vives anestesiado. Te apegas a rutinas, hábitos y vínculos que solo existen para que no tengas que sentir. Pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Y entonces llegan los síntomas. La ansiedad sin causa aparente, el insomnio intermitente, la ira desplazada hacia quien no la merece, el agotamiento emocional que ningún descanso resuelve. La neurociencia explica esto como una sobrecarga del sistema límbico, la región del cerebro encargada de procesar emociones, que se ve obligada a trabajar a niveles subterráneos porque la parte consciente se niega a mirar. Es decir, tu cuerpo sigue sintiendo, aunque tu mente se niegue a aceptar. Tu sistema nervioso grita lo que tu ego silencia, pero aún hay algo más peligroso, la proyección. Lo que no puedes aceptar en ti, lo verás reflejado y rechazado en los demás. Si reprimiste tu rabia, detestarás a quienes se atreven a expresarla. Si negaste tu necesidad de afecto, juzgarás a quienes la buscan abiertamente. Si enterraste tu miedo, serás cruel con quienes lo muestran. Y así, las relaciones humanas se convierten en campos de batalla entre sombras no reconocidas. Sartre tenía razón cuando decía que el infierno son los otros, pero no por lo que son, sino porque nos obligan a ver partes de nosotros que no queremos reconocer. ¿Y qué pasa cuando estas distorsiones se acumulan? Se crea una prisión invisible, una vida donde todo parece estar bien, pero nada vibra con verdad, donde logras metas pero no sientes plenitud, donde amas pero no te sientes amado, donde tienes libertad externa, pero vives cautivo de impulsos internos que no comprendes. Y eso es lo más trágico. Puedes pasar una vida entera sin haber vivido desde tu verdadero yo. Puedes seguir intentando sanar un dolor que no es el real, persiguiendo soluciones que no tocan la raíz. Puedes llenar tu agenda, leer libros, repetir afirmaciones, pero si no bajas a esa capa profunda donde vive tu sombra, todo será ruido, movimiento sin dirección,
alivio sin liberación. Porque no es afuera donde está la prisión, es adentro, en cada parte de ti que fue negada, silenciada, adaptada. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Existe una salida real? ¿Podemos de verdad escapar de esta cárcel invisible? ¿O estamos condenados a repetir el guión que otros escribieron para nosotros? Entonces, ¿y si te dijera que todo lo que creíste que era tú no es realmente tuyo? Las ideas que defiendes con tanto fervor, las metas que persigues con tanta obsesión, los miedos que te gobiernan en silencio. ¿Y si nada de eso nació en tu alma, sino en un sistema de defensa construido para sobrevivir? Aquí comienza la verdadera rebelión, no contra el mundo ni contra los otros, sino contra la versión de ti que fabricaste para encajar. Carl Jung lo expresó con una claridad inquietante. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Y es exactamente eso lo que ha estado ocurriendo. Cada patrón repetitivo que te frustra, cada relación que parece una copia de la anterior, cada sueño que abandonaste antes de empezar. Todo eso fue guiado por una parte de ti que no eligió conscientemente. Una parte domesticada por el miedo, por el trauma, por las expectativas invisibles. Pero aquí está la clave. Si fue aprendido, puede ser desaprendido. Liberarse no es un acto dramático, sino un proceso silencioso de desprogramación, de cuestionar cada pensamiento que has aceptado como verdad absoluta, de mirar tus decisiones y preguntarte, ¿esto viene de mi libertad o de mi herida? Y eso requiere coraje. El coraje de mirar el dolor de frente, de entrar al sótano psíquico donde vive tu sombra, no para destruirla, sino para entenderla, porque irónicamente, la única forma de liberarte de la sombra es integrándola. No se trata de convertirte en alguien positivo todo el tiempo, ni de forzarte a sentir gratitud donde hay rabia. Se trata de permitir que cada emoción tenga su espacio, su función, su mensaje. ¿Sientes ira? Escúchala. ¿Sientes tristeza? Abrázala. ¿Sientes miedo? Acompáñalo. No para quedarte ahí, sino para que no tengan que gritarte a través de síntomas. Aquí nace la verdadera autonomía. No en controlar tus emociones, sino en dejar de ser controlado por su represión. Este proceso es lento. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, pero hay pasos concretos. 1. La práctica de la autoobservación radical. Empieza a notar tus reacciones automáticas. ¿Ante qué situaciones te tensas? ¿En qué momentos tu cuerpo se cierra? ¿Dónde te censuras sin darte cuenta? Cada reacción es una pista. Síguela como un detective que intenta descubrir la verdad oculta. 2. La escritura como espejo. Escribir no para publicar, sino para desahogar. Deja que tu inconsciente hable en el papel. Escribe lo que no te atreves a decir. Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo silenciada? La verdad aparece entre líneas, como una sombra que quiere ser vista. 3. La revalorización del conflicto interno. El conflicto no es un enemigo, es una señal de que partes de ti están despertando. Cuando algo dentro de ti se resiste, no siempre es miedo. A veces, es tu alma intentando recuperar el poder. Y sí, habrá retrocesos. Te verás volviendo a patrones antiguos, dudando, cansado, confundido. Pero cada vez que eliges conscientemente, cada vez que sientes algo con honestidad sin reprimirlo ni juzgarlo, estás rompiendo cadenas invisibles. La historia está llena de ejemplos de mentes que se rebelaron contra su condicionamiento. Nietzsche, que desafió la moral impuesta para buscar una ética del poder interior. Viktor Frankl, que en medio del horror de los campos de concentración, descubrió que el sentido no se encuentra, se construye. Krishnamurti, que renunció a ser el mesías de una organización global para enseñarle al mundo a pensar por sí mismo. Todos entendieron lo mismo. Nadie te puede liberar.
Solo tú puedes hacerlo. Pero para eso, primero tienes que descubrir de qué estás preso. Y para descubrirlo, tienes que atreverte a mirar donde duele. Esta es la rebelión que transforma, no la que destruye todo, sino la que reconstruye desde lo verdadero. Y ahora que lo ves, ahora que ya no puedes desverlo, ahora que sentiste esa punzada de verdad en lo más profundo, ¿estás dispuesto a deshacerte de tu máscara, sabiendo que debajo puede no haber respuestas, sino más preguntas? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de lo conocido por la libertad de lo auténtico? Porque el camino hacia la liberación no te da certezas, te da algo mejor, la posibilidad real de ser tú mismo, sin concesiones. Pero antes de dar ese paso, necesitas mirar a los ojos una última verdad, una que no solo cambia tu vida, una que puede reescribir tu destino desde la raíz. Imagina por un instante que todo el sufrimiento, toda la búsqueda, toda la lucha interna que has atravesado hasta ahora no han sido en vano. Que en esa rebelión contra la sombra y las máscaras no solo se escondía la posibilidad de liberarte, sino un portal hacia una verdad más profunda y radical. Esa verdad es tan sencilla como devastadora. No eres quien creías ser. No eres la suma de tus roles, tus heridas, tus éxitos ni tus fracasos. No eres la narrativa que has contado sobre ti mismo, ni el reflejo que buscas en los ojos de los demás. Eres mucho más. Eres un campo de posibilidades infinitas, un universo en expansión que no se limita a lo visible, a lo conocido, ni a lo aceptado. Carl Jung llamó a esto el self, el sí mismo, ese núcleo inmutable, atemporal, que integra todas las partes de tu psique, incluyendo la luz y la sombra. Y sin embargo, ese self no es un destino fijo ni un ideal al que debes llegar, sino un proceso constante, un devenir. El gran error, entonces, es intentar curar solo la superficie, intentar eliminar el dolor visible, sin comprender que ese dolor es la punta de un iceberg mucho más profundo. Intentar sanar sin descubrir tu self es como limpiar la arena de una playa sin entender la marea que la modela. Aquí está la paradoja última. El dolor que buscas curar no es un enemigo, sino un mensajero. Un mensajero que viene a revelarte algo que no quieres ver, que para ser libre, primero debes aceptar todo lo que eres, incluso lo que temes y rechazas. Y esa aceptación no es resignación ni derrota. Es un acto de valentía radical, un sí profundo y completo a tu humanidad, con todas sus contradicciones y complejidades. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando permites que la sombra se exprese sin miedo, algo mágico ocurre. Se abre un espacio interior donde ya no eres fragmentos dispersos, sino un todo integrado, donde la lucha se convierte en danza, donde el dolor se convierte en maestro, donde la oscuridad se convierte en luz. Esta luz no es la ausencia de oscuridad, sino su transformación. No es un estado de perfección, sino de autenticidad. No es un punto de llegada, sino un camino que se despliega eternamente. Filosóficamente, es la realización de que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a habitar. Que el sentido no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se crea dentro. Que la libertad última es la libertad de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin juicios, sin miedos. Y aquí yace la invitación más profunda. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la búsqueda desesperada de una felicidad artificial para abrazar la complejidad de tu ser real? ¿Estás dispuesto a caminar por el sendero incierto de la autotransformación, donde cada paso es un descubrimiento y una pérdida? Porque esa es la única cura que realmente importa, no la que apaga el dolor superficial, sino la que transforma tu relación con el dolor, la que te libera de la esclavitud de la ilusión. Y no estás solo en este viaje. Cada ser humano, en algún momento, se enfrenta a esta misma encrucijada. Cada filósofo, cada místico,
Cada psicólogo que ha dejado huella en la historia ha señalado este camino. No es fácil, no es cómodo, pero es real y es posible. Entonces, si esta verdad resonó en tu interior, si sentiste una chispa que desafía tus certezas, no te detengas aquí. Continúa explorando, cuestiona, siente y sobre todo, permanece abierto a la transformación. Porque la mente y el alma son territorios vastos y profundos, que no pueden ser apresados por explicaciones simples ni respuestas rápidas. Si esta verdad resuena contigo, tal vez sea el momento de continuar esta travesía, juntos. Inscríbete para seguir explorando el desconocido mundo de la mente y del alma, porque solo en la comunión con otros buscadores podemos encontrar el coraje para atravesar la sombra y descubrir la luz. Recuerda, la verdadera cura no es la ausencia de dolor, sino la presencia consciente de ti mismo en cada latido, en cada sombra, en cada amanecer. La sombra que temías es, en realidad, la puerta hacia la libertad. ¿Estás listo para cruzarla?